Buenas tardes, mi nombre es Cristina Carreras Lobo, soy coordinadora del área de Género y Diversidad para estudiantes de la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar acá en el tercer y último encuentro del Mes del Orgullo, hablando orgullosamente de todo. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy, a Esteban, a Lucas y a Andrea. Muchas gracias, Lau, nuevamente por ponerte esto al hombro, por llevarlo adelante. Nada, estoy sumamente contenta, sumamente feliz de haber llevado adelante estos 3 encuentros. Como siempre lo hago, directamente te paso el mando a vos, es el momento a ustedes, así que muchas gracias Lau, muchas gracias a los expositores, muchísimo éxito y hablemos de todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Nuevamente, bienvenidos a todos. Quiero, agradecerte a Cris, a todo el equipo y sobre todo a los expositores que ahora voy a presentar un poco para que sepamos a quiénes vamos a escuchar. Voy a arrancar primero a presentar a Lucas Roda. Él es ella, el pronombre, si querés decir el pronombre que estás usando. Sí, uso neutros y femeninos. Así que perfecto. Lucas es estudiante becada de Ciencia Política, marica trans no binaria, asesore en Trans Argentines y activista en redes desde el género y la filosofía. Así que bienvenida y muchas gracias. También nos acompaña Andrea Rivas. Ella es lesbiana no binaria, defensora de los derechos humanos, activista lésbica y feminista argentina. Es abogada de la UCA, luego obtuvo el título de especialista en Derecho Laboral y de magíster en Geopolítica y Estrategia de la IES. Es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Familias Diversas, una ONG que promueve una sociedad más justa e igualitaria para niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas LGBTIQA+. Es directora de la Casa de Orgullo, primer centro integral LGBTIQ+, de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Core Group de Organizaciones Sociales de la Equal Rights Coalition y líder de investigación e incidencia en educación en la coalición global Out of the Margins, así que bienvenida. Y también nos está acompañando Esteban Paulón, que es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT. Es presidente del Comité Ejecutivo de la Red Gay Latino y consultor independiente para ONU-SIDA en la temática de acceso a derechos para la población trans, y también es ex subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe. Así que bueno, nuevamente bienvenidos. Solamente voy a decir gracias por tomarse el tiempo de estar acá. La verdad que yo les conocí, para que sepan todos, compartiendo espacios de charla y de militancia y de activismo, y literalmente es por eso que les convoqué hoy, porque me gustó mucho cómo expresaban sus ideas, su activismo y toda su trayectoria que representaban, y bueno, quería que acá en este encuentro y este último tercer encuentro que estamos llevando adelante también puedan, la verdad que enriquecerse con sus experiencias, así que bueno, vamos a arrancar un poco. Hoy tenemos 2 temáticas de las cuales vamos a estar hablando. Por un lado, problematizar y tematizar, ¿no?, la criminalización y la estigmatización del colectivo LGBTIQ+, que hoy todavía persiste y que es una realidad, y bueno, un poco para ponernos en temática, para quienes no están tan familiarizados con esa temática que se trata, ¿no?, de la figura de crímenes de odio que efectivamente existe y también es una realidad, pero también, como es el último encuentro, hablar de, bueno, tengamos una mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestros espacios del activismo, de la militancia? ¿Qué hace falta todavía conquistar? ¿Cuáles son los siguientes pasos que necesitamos dar en el mediano o largo plazo? Así que bueno, primero, para la primera parte, antes que me olvide, bueno, dado el contexto que hoy estamos atravesando con la noticia de ayer, ¿no?, del presidente Alberto Fernández, de que finalmente se mandó el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación, amerita, creo que algo que decidimos acá con Cris y con el equipo, de que sería hermoso simbólicamente, como bueno, está llevándose adelante la movilización, pero acá estamos militando y vamos a finalizar este encuentro con un panuelazo virtual, así que les invito
a todos que al final tengan a mano su pañuelo, así podemos hacer una foto virtual y después compartirla en redes y marcar esa presencia, esta voluntad política, ¿no? De pedir por la aprobación efectiva del proyecto y que finalmente sea ley. Así que bueno, sin agregar nada más, le cedo la palabra a Lucas. Bueno, muchas gracias primero y principal a Lau por invitarme, por pensar. Justamente hace muy poco nos cruzamos en una charla y la verdad que empezamos a hablar y me parece muy genial que me haya invitado. También a las chicas del área de igualdad y de género de la facultad. Y nada, vamos a empezar con esto que nos compete, que me parece que es un tema muy interesante, que muchas veces no se piensa y yo siempre, para la gente quizás que me sigue en las redes, intento darle una vuelta de tuerca y llevo adelante una filosofía quizás de que todo es criticable, todo es problematizable y no debemos quedarnos cómodos con nada. Así que nada, vine un poco con esa actitud de, bueno, vamos a repensar cuáles son quizás las problemáticas que existen detrás de la tipología o la forma en la cual se determinan los crímenes de odio y quizás un poco viendo cómo nos afecta también como comunidad trans y específicamente quiero centrarme mucho en las que son las identidades no binarias, que es lo que más me toca personalmente como identidad trans no binaria, ¿no? Primero que hay algo que me parece que es central y que muchas veces queda por fuera de estas discusiones, es que los crímenes de odio, por más de que estemos hablando de la comunidad LGBT, de ser lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, lo que fuese, hay un contexto donde ocurren, ¿no? Me parece que muchas veces tendemos o se tiende quizás, para no echar culpa, sino que es una tendencia simplemente, a pensar de que simplemente existe, bueno, la sexualidad, existe simplemente la identidad de género. Y hay un montón de otros factores y dimensiones que están condicionando de que se llegue a ese momento, a esa posición donde está esa persona que sufre esa violencia o sufre asesinato o lo que fuese, ¿no? Y me parece que por eso hay que tener, como con el feminismo, un punto de vista interseccional. Pensar cuáles son las distintas dimensiones, la clase, dónde vivo, mi raza, qué género también habito, qué tipo de corporalidad habito, y todas aquellas dimensiones van a servirnos para esclarecer un poco más cuáles son las realidades que hay detrás también de un crimen de odio. Si pensamos muchas veces lo que se está viendo últimamente, esta semana asesinaron a un trabajador sexual homosexual, que justamente uno tiene, para entender ese asesinato, no solamente tiene que pensarlo como un crimen de odio por la orientación que él tenía, sino también por el trabajo que realizaba. Era un trabajador sexual que evitaba la calle, era un trabajo que ya está precarizado, entonces entran en conflicto esa dimensión, de qué trabajo, soy una persona digna, si mi trabajo, si nos llenamos de estructuras que determinan que el trabajo sexual no es digno, soy una persona digna, entonces, bueno, ocurren estas cuestiones. No es simplemente, bueno, soy homosexual, no, soy un homosexual en una posición, en un lugar. Lo mismo pasa muchas veces con el colectivo trans travesti. La mayoría de las violencias que solemos encontrarnos, solemos escuchar, son de determinado signo de clase y en determinado lugar incluso. Podemos localizar gráficamente esos asesinatos, esas violencias. Y algo que me parece muy, muy importante y muy relevante es que muchas veces en esas violencias, en esos asesinatos, luego tampoco se termina por respetar la identidad o respetar la orientación de esa persona que fue asesinada. Yo pienso mucho en el caso de la Chicho, que quizás muchos nos acordarán, que fue en La Plata, que era justamente se consideraba una identidad no binaria, trans no binaria, trabajadora sexual, que estaba en la calle, y que por decirle algo a un chico, el chico fue y la apuñaló, le dio no sé cuántas puñaladas y la mató. Entonces, todo en las redes muchas veces, incluso cuando se hizo noticia en ciertos portales, era como, es una mujer trans, es una mujer trans que fue asesinada. Y cuando la Chicho, para sus grupos, para sus amistades es una identidad no binaria y lo tuvieron que salir a decir, nunca se identificó a sí misma como una mujer, y eso también es invisibilizar las experiencias en vida, incluso en la muerte, ¿no? Ya pasaba igualmente de que muchas veces ocurría de muertes de personas trans, que en las noticias aparecía con su dead name, que aparecía su anterior, su género asignado al nacer, se podría decir, y eso también no nos ayuda a que culturalmente entendamos cuál es la relevancia de nuestra identidad, de nuestra sexualidad y de todas estas dimensiones que quizás fui nombrando a la hora de pensar por qué somos violentados, por qué somos asesinados, por qué nos ocurre lo que nos pasa, ¿no?
eso es, me parece, uno de los puntos centrales y más interesantes que quiero como que dejar en claro quizás, para problematizar un poco los crímenes de odio, porque simplemente quizás verlo desde la matan por ser lesbiana, que muchas veces es lo último, o la matan por ser homosexual, o lo matan por razones de género, siempre termina siendo como el último latiguillo, pero muchas veces hay un condicionamiento y múltiples dimensiones que están actuando que muchas veces no son imperceptibles. Y lo pienso también desde el lado de las políticas públicas. Muchas veces la mayoría de estos crímenes relacionados a las orientaciones sexuales o las identidades de género están muy relacionados también con el sexo y con lo que para la sociedad construye. Antes hablábamos del trabajo sexual, que tiene mucho que ver con el sexo también, pero también muchas de estos crímenes tienen que ver con personas cercanas, con parejas, con relaciones esporádicas, sexoafectivas, que siguen datando del sexo una posición bastante como moralista, ¿no? De este sexo moral, este sexo determinado por una sociedad, cómo debe hacerse, qué implica tener sexo, y muchas veces esas violencias vienen cargadas de esas consideraciones sociales. Estoy pensando claramente, por ejemplo, cuando ocurre que se habla de los seropositivos, de las personas con VIH, de cómo esta idea, estas violencias que se generan contra ellos, tienen que decir si tienen la enfermedad y decir la enfermedad, ya que de por sí no está mal dicho, y todas esas cuestiones, cómo esas violencias tienen que ver mucho por esta condición moralista y de esta idea que se tiene sobre el sexo, que también se ve implícito en nuestras corporalidades y en nuestras formas de relacionarnos. ¿Cómo nos pasa? ¿Cómo puede ser que nos siga pasando que cada tanto aparece algún chico gay, chica lesbiana o alguna persona trans que llega y dice no puedo dar sangre porque me dijeron que por ser gay o por ser lesbiana, por ser trans, no puedo, mis prácticas sexuales no son acordes, entonces no soy lo suficientemente de nuevo digno como para dar sangre porque mi sangre estaría infectada, no sé de qué, de la homosexualidad, aparece muchas veces que se lee tras, ¿no? Y eso me parece que son puntos interesantes. Yo siempre hablo de esto del sexo, la sexualidad y la representación del sexo y la sexualidad, y me parece que es otro de los parámetros que no nos podemos olvidar. Muchas veces a estas personas y estas violencias tiene que ver también porque con una forma también de habitar su identidad y su orientación. Tampoco es casualidad que la mayoría de las personas violentadas son aquellas que luchan también por sus derechos, que militan la causa LGBT, que salen, que le gritan al poder y le gritan a los roles de género. Otro caso, pienso, se me ocurren muchos casos porque la verdad que constantemente estamos bombardeando por violencias y por crímenes hacia la comunidad. Se me ocurren casos de violencias a chicos drag queens, por ejemplo, porque pasan ese límite, incluso desde chicos gays, desde dentro de la comunidad, porque pasan ese límite sobre lo que es la masculinidad y lo que puede jugar la masculinidad, y cuando sos demasiado una feminidad, empiezan las violencias incluso adentro del mismo colectivo. Que también lo tenemos que repensar, y ese era como mi tercer y último parámetro, así también dejo tiempo a los demás, era ¿qué hacemos también con las violencias que son intrínsecas y son parte de las diferencias que hay hasta dentro del mismo colectivo? Las diferencias ideológicas que generan violencias, las diferencias de corporalidades que generan violencias. Y cómo también nosotros no estamos a salvo, diría, ¿no? De esas estructuras que inconscientemente un poco condicionan nuestras perspectivas o nuestras interpretaciones de lo que los demás son o deberían ser, y por ende muchas veces estas personas están criadas o las estructuras siempre despatologizando, ¿no? Si tampoco creo que patologicen la comunidad, tampoco voy a patologizar a las violencias, sino pensar, bueno, ¿qué ocurre? Que hay una socialización o hay una estructura social que hace que estas personas piensen que la violencia es una forma correctiva, ¿no? En un mundo donde se han creado canales democráticos de diálogos y de poder llegar a un lugar en común, a posiciones en común, ¿por qué siguen habiendo estas defensas, estas estructuras que ven a la violencia como el único parámetro, la única posibilidad de poder, no sé, bajar línea, dominar justamente? Y me parece que eso es algo que está muy presente en nuestra comunidad y es algo que debemos repensar. Así que repaso así rápido. Primero, pensar interseccionalmente los crímenes de odio, qué otras invenciones ocurren, qué contextos ocurren. Luego, también pensar cuál es la posición del sexo y la sexualidad, cómo tiene que ver mucho cuál es el rol que tenemos en el sexo, y por ende muchos de estos crímenes tienen que ver por el placer, por el uso del placer, por de dibujar esos límites
tan moralistas que tiene la sociedad con las prácticas sexuales. Y por último, pensar qué hacemos incluso con las violencias intrínsecas y que son parte incluso del mismo colectivo o de las mismas orientaciones o identidades. ¿Qué hacemos cuando ocurren esas violencias? Me parece que esas tres formas son tres posiciones muy interesantes como para empezar a problematizar aquello que llamamos los crímenes de odio. Así que nada, después sigo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora seguimos con Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación a Laura, también a Cristina. Yo la encontré a Laura también en un lugar activando y la verdad que también me encantó compartir ese momento. Así que bueno, agradecida de estar acá y de estar a exponer en una de mis casas de donde yo estudié. Mi segundo título de posgrado fue en Derecho Laboral en la UBA, en esa facultad, así que bueno, vengo también como una egresada de la casa. Creo que es importante ver cómo fue la evolución de derechos en Argentina, que siempre fue acompañada por la militancia, el activismo, la comunidad LGBTQA+, que trabajó mucho para que distintas leyes que hoy tenemos realmente puedan haber sido sancionadas. Sin lugar a dudas, una de las modificaciones más importantes fue la del artículo 80 del Código Penal, cuando se incorpora la figura de agravamiento por crimen de odio basado en la identidad de género y en la orientación sexual de las personas. Yo me acuerdo de haber tenido que ir a tratar de convencer asesores en esa época de que realmente tenía que ser un agravante, y costaba muchísimo realmente que entendieran que por el solo hecho de ser una persona LGBTQA+, era una causal de odio, que eso podía generar el homicidio de una persona, o sea, el crimen de una persona. Costaba muchísimo. Por eso, para mí, no es al final que se tiene que pensar el tema del motivo de la tipificación del crimen, sino al principio. Luego las interseccionalidades, por supuesto, que van a ser a cómo se va a ir resolviendo el caso. Pero en esto es importante también, como así desde el feminismo se plantea la orfandad del género, donde de base todas las personas que pertenecemos a una determinada comunidad estamos en posible vulneración, y las interseccionalidades, como dijo Lucas, en realidad actúan o como agravantes o se van sumando a la vulnerabilidad que ya está en todas las personas. Y esto lo quiero señalar porque para mí es muy importante, porque el crimen de odio es en sí mismo y per se un agravante y no necesita ninguna otra contextualización. Luego va a tener otros agravantes y otros contextos, y tal vez las personas dentro de la interseccionalidad, de acuerdo a sus contextos de mayor vulnerabilidad, van a tener más exposición o menos. Pero eso sí me parece muy importante señalarlo, por lo menos es la manera en que yo interpreto el derecho. Y cuando yo estudiaba derecho éramos un montón de personas que por lo menos éramos leídas en ese momento como mujeres, por supuesto que en la UCA nunca como lesbianas, y a pesar de eso no había ninguna clase que estuviese esta perspectiva. Ni siquiera la perspectiva de género, ni siquiera la perspectiva LGBTQA+. Y esto también es para destacar todo el activismo y el acompañamiento y la reinterpretación del derecho que hemos hecho quienes desde nuestra profesión y con un largo camino hemos entendido el derecho como una herramienta de defensa de los derechos humanos, específicamente de los derechos LGBTQA+. Y la verdad que cuando, incluso con abogados de mucha experiencia, teníamos que volver a reinterpretar todo.
porque nadie nos había enseñado cómo hacer esta lectura. Por eso, a todos los estudiantes de Derecho que están acá, la verdad que yo les pido que puedan hacer esto, empezar a poder leer las leyes, el código y hacer nuevas interpretaciones. Y que no tengan miedo en las interpretaciones y en los cambios que se necesitan todavía, porque fíjense cómo Argentina tiene un gran plexo normativo que protege los derechos y muy superior a toda Latinoamérica, porque más allá de las leyes puntuales, como ha sido pionera y sigue siendo todavía pionera y va a seguir siendo pionera Argentina, una de las cosas fundamentales fue la reforma de 1994 de Derecho Constitucional, que incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que nutren al derecho interno y que le dan una faz dinámica donde, digamos, todas las leyes que tenemos tienen que ser interpretadas con todo lo que los organismos de cada uno de estos tratados interpreta por estos derechos. Entonces ya para el 94 el Estado tenía la obligación de protegernos a las personas LGBTQIA+, de todo lo que eran los crímenes de odio, pero no fue hasta el año 2012 en que puntualmente se hizo una modificación de los crímenes de odio en cuanto al homicidio. Ahora bien, está la ley en nuestro país, hay un montón de leyes. ¿Qué falla en nuestro país? Que el acceso a los derechos todavía sigue siendo tan difícil. ¿Qué pasa? Que todavía la justicia sigue siendo heterosis normativa y no quiere leer las leyes y aplicarlas como ha sido el espíritu de los legisladores y el espíritu de los movimientos sociales que hemos trabajado para que estas leyes estén sancionadas. Porque hace muy poco hemos visto el fallo de la Cámara en el caso del travesticidio de Diana Zacayán, que le quita el agravamiento del Código Penal por crimen de odio por ser una persona travesti trans, que aparte era una defensora de derechos humanos y era muy bien conocida esta situación. Y mi pregunta es, si quieren, fíjense, ya que estamos en la Casa de Derecho, ¿cuántas de estas sentencias de todas las personas que sufren crímenes de odio han sido aplicadas con este agravante? Entonces, creo que hay que también pensar en el acceso a los derechos y también el acceso a la justicia. Necesitamos una justicia que no sea machista, que no sea cis heteropatriarcal, y esto es urgente, porque todavía estas situaciones de violación de derechos humanos, porque el Estado falla, siguen pasando, y por eso también siguen sucediendo estas injusticias en aquellos casos que pueden llegar a la parte de tribunales, porque tengan en cuenta que la mayoría de casos, y ahí sí la interseccionalidad entra muy en cuenta, porque hay personas a las que no pueden acceder al sistema de justicia por la onerosidad del mismo, o tal vez porque los crímenes en determinados barrios vulnerables son tapados por la policía y por la violencia y la brutalidad policial. Y ahí sí, no se contabilizan estos crímenes de odio. Entonces, de los que llegan muy pocos, y encima la aplicación de la justicia no es con perspectiva LGBTIQA+. Entonces, esto es indispensable para poder avanzar, y en el momento en que nos encontramos ahora en la Argentina en los temas de justicia. ¿Y qué pasa? Que todavía también no podemos avanzar en los discursos de odio, con mucha legislación que también está faltando.
Por ejemplo, hoy vemos que todavía falta avanzar en cuestiones como las redes sociales, donde realmente hay personas como los influencers que necesitan tener cuestiones de alguna normativa que puedan también, por lo menos, dar a las audiencias una base de no discriminación, porque esto también genera todo lo que es el estereotipo y los estereotipos que después generan una ideología que sustentan los crímenes de odio también, en cuanto a que necesitamos una transformación cultural en este sentido. Entonces, es muy importante desde mi punto de vista empezar a analizar qué pasa con el acceso a la justicia, cómo se imparte la justicia y entender estas causales y darles visibilidad, porque otra de las cuestiones es también cuando los medios no visibilizan y cuando también no nos ponemos a estudiar estos casos como personas de derecho. Puntualmente yo me voy a dirigir, entiendo que la audiencia es mayormente de derecho, y es muy importante que ahí agudicemos también el ver las cuestiones de cómo se van construyendo y defendiendo los casos que nos llegan, y también animándonos a ir hacia una reinterpretación, una mejor interpretación del derecho desde el paradigma de los derechos humanos. Eso me parece clave y fundamental. Y creo que allí se puede mejorar mucho, y todas las personas que ejercen la abogacía o que la ejercieron, que la están por ejercer, saben que esto cuesta mucho, que hay un sistema muy difícil para poder realmente lograr, incluso en el tema de la prueba. A mí me gustaría tener un momento en el tema de la prueba, y también esto también todavía requiere cambios para que sea más fácil, y también el tema de que, en mi opinión, el sistema todavía de justicia le falta muchísimo para ser menos oneroso, y que pueda ser más flexible para llegar a toda la población que necesita. Porque en tanto y en cuanto los crímenes de odio no sean sancionados, no lleguen por las diferentes falencias y responsabilidades que tiene el Estado, y que también cuando estudiamos derecho necesitamos ponernos esa responsabilidad, si eso no se produce, realmente van a seguir pasando los crímenes de odio, porque lo que estamos viendo es que, a pesar de la mejora en la normativa, sigue avanzando los crímenes de odio. Y por último, respecto a la situación actual de los crímenes de odio, no quiero dejar de mencionar el COVID-19, el impacto diferenciado que ha tenido en la población LGBTIQA+, y que hemos visto la situación de gran violencia y la falta, o sea, todas las desigualdades y que venían ya en nuestra sociedad solo se han incrementado. Y es urgente también, como hoy estamos celebrando que se lleva al Congreso una urgencia, también es urgente que estas desigualdades estructurales las empecemos a desarticular desde sus causas, ¿no? Entonces, por eso, en el caso del derecho y de los crímenes de odio, es importante avanzar sobre el tema del estigma, y también sobre cómo podemos hacer que se acceda mejor a la justicia. Durante COVID-19, la justicia estuvo cerrada, estuvo de feria. Y esto, para mí, personalmente, fue un tema impactante, porque en un momento donde hay una excepción al Estado de Derecho, que aparte fueron varias, digamos, durante un tiempo muy extenso, que bueno, se iban haciendo
más allá de que había una cuestión sanitaria, también, bueno, desde el punto de vista de derecho, también estaban, ustedes saben que no puede hacerse una excepción amplia al Estado de Derecho porque también sería una violación a los derechos humanos, pero se tiene que garantizar también el acceso a la justicia. Y estas cuestiones no estuvieron en este COVID-19, y a mí me parece que hay que revisar cómo se funcionó, o no se funcionó, mejor dicho, en el tema de la justicia, y de que el acceso no fuera, digamos, por lo menos un protocolo rápido para que todas las personas, sobre todo en una crisis sanitaria, pudiesen acceder en estas cuestiones. La violencia de la policía, sin lugar a dudas, fue un ejemplo. Y justamente en la interseccionalidad, Kimberly Crenshaw nos hace decir los nombres de aquellas personas que nos queda en la memoria quiénes son. Fíjense cómo podemos decir el nombre de Facundo Austillo, pero no podemos decir el nombre de aquella chica que iba en bicicleta y apareció supuestamente suicidada en una comisaría. No podemos decir, no nos acordamos de su nombre. Y hoy nos tenemos que acordar de aquellas personas LGBTIQ+, que fueron víctimas de un crimen de odio, que fueron asesinadas no solo por la persona que cometió ese crimen, sino por toda una sociedad y por un Estado que no pudo y sigue sin poder todavía, que está haciendo sus esfuerzos, pero todavía no llega a poder hacer este cambio. Entonces, por eso, cuando se habla la diferencia entre feminicidio y feminicidio, que se usa mucho en México, es eso, el ponerle la responsabilidad al Estado. Y en los travesticidios, cuando se nos mata a nosotras, las lesbianas, a las tortas, por nuestra identidad, por la expresión de género, o independientemente de eso, porque también nos violenta de muchísimas maneras, con un gran odio, que lo vivimos en nuestras cuerpos y en nuestro desarrollo de vida continuamente. Aquí hay una responsabilidad estatal, una responsabilidad de la justicia, y yo les invito realmente a que puedan animarse a cambiar el derecho, porque realmente desde mi activismo he tenido la posibilidad de estar en muchos cambios desde el punto de vista incluso de los litigios estratégicos y de las presentaciones que hoy hacemos, hoy que, por ejemplo, no se pueden, cuesta en COVID-19 conseguir una abogada del NINIE, seguimos animándonos a que realmente las leyes puedan darle el mayor y mejor nivel elevado de vida a la persona, porque esto está inherente a nuestra dignidad humana. ¿Y a dónde tenemos que ir a buscar esto? Tenemos que ir a buscarlo al derecho internacional de los derechos humanos, que nutre absolutamente cada una de las normas de Argentina. Y bueno, y animarnos a todo aquello que falta para poder seguir avanzando. Bueno, dejo la palabra al otro expositor, que también es un gran activista. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, ahora le hacemos la palabra a Esteban. Gracias Laura, gracias por la invitación, gracias Andrea por la presentación. Nada, me quedo un poquitito para no repetir y poder pensar algunas cuestiones más en perspectiva. Me quedo un poco con algunas cosas de lo que decían Lucas y lo que decía Andrea, que son súper interesantes y tienen que ver, en relación al planteo de Lucas de la interseccionalidad, me parece central. Muchas veces el criterio o el carácter de interseccional no es tomado en cuenta cuando se diseñan determinadas políticas públicas, cuando los operadores de justicia, en este caso estamos en la Facultad de Derecho, tienen que hacer que esas leyes que se han sancionado efectivamente
sean, digamos, tengan un desarrollo concreto en la vida cotidiana de las personas. Creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver también con algunos debates pendientes hacia el interior de nuestro propio colectivo. Me parece que no comprender que dentro del propio colectivo LGBTIQA+, hay determinados privilegios que se siguen sosteniendo y que siguen operando a través de distintas formas de violencia. Es importante recuperarlo, porque si no difícilmente podamos deconstruirnos como colectivo. A veces hay una idea muy instalada en la sociedad, tal vez no tanto dentro de nuestro colectivo, sino en la sociedad en general, que pareciera que el hecho de pertenecer a alguno de los grupos vulnerados, en derechos, discriminados, de golpe nos transforma en personas impolutas, ¿no? Dice, bueno, no, es gay, es lesbiana, es trans, es intersex, es no binaria. No, ¿cómo va a discriminar? Ahí no hay discriminación. Y la verdad es que la discriminación y el odio están presentes en todos lados, básicamente porque estamos educados y nos hemos educado en esta cultura del odio, de la discriminación, que es la cultura dominante. O sea, somos producto de una sociedad cis heteropatriarcal, no es que bajamos de una nave espacial, venimos de la luna y de golpe aparecimos plantados acá. Nos hemos educado, hemos transitado nuestros años en nuestras propias familias, hacemos un ejercicio cotidiano para deconstruirnos. Ese ejercicio tampoco es fácil, porque a veces dejar de lado ciertos privilegios también implican decisiones personales que no todos, ni todas, ni todos están dispuestos a asumir. Entonces me parece que ahí en la presentación de Lucas esas dos cuestiones creo que son centrales. Primero, entender que obviamente hay distintas dimensiones que nos atraviesan a la hora de pensarnos, y esto tiene mucho que ver con la exclusión, que no todas las formas de transitar nuestra pertenencia al colectivo LGBTIQ+, o LGBTIQA+, son de la misma manera, que no todos, no todas, no todes transitamos los mismos caminos, y eso es importante. Y a la hora de pensar la elaboración de legislación, la elaboración de políticas públicas, este carácter interseccional, multidimensional, que tiene el odio, que tiene la discriminación, que tiene la exclusión, me parece que es central para poder pensar mejores políticas, mejores estrategias, mejores legislaciones y un mejor reconocimiento social, ¿no? Pero lo engancho con algo de lo que decía Andrea también, y es que muchas veces podemos caer en la tentación, diría la religión, los credos, no nos dejes caer en la tentación de pensar que las leyes solucionan todo, o que las normas solucionan todo. O sea, nosotros no solo, primero hay una barrera objetiva, concreta, constatable, entre la igualdad legal y la igualdad real, ¿no? Entre esos derechos que hemos conquistado y que dicen que somos iguales ante la ley, empezando por la Constitución, que dice que somos iguales ante la ley, pero permanentemente hay que volver a la Constitución a recordar qué es, entre quiénes somos iguales, qué es ser iguales, cuál es la igualdad de derechos que nos otorga la Constitución, ¿no? Y después también en digamos, ese pasaje de legislación, convenciones que tienen rango constitucional, la propia Constitución, legislación de avanzada, lo decía Andrea, uno de los países que en la región, sin lugar a dudas, creo que con Uruguay, los dos países que tenemos una institucionalidad igualitaria más consolidada, ¿no? Digo, hay otros países de la región, en Sudamérica sobre todo, que han reconocido determinados derechos para nuestro colectivo, pero con el afianzamiento, con la inserción, con la legitimidad, con la profundidad que lo hay tal vez en Argentina y en Uruguay, y pongo a Uruguay, lo incluyo por el derecho al aborto, que espero que pronto tengamos en Argentina, y también por la legalización del consumo de sustancias. Creo que son dos leyes que a nosotros nos faltan todavía, pero bueno, y diría la ley integral trans, también ahí nos sacó algunos cuerpos de ventaja. Estos últimos 4 años Uruguay se puso bastante al día. Me acuerdo que fuimos nosotros primero con el matrimonio y con una mejor ley de identidad de género, pero digo, somos los dos países que en Sudamérica tenemos una institucionalidad bastante más firme en materia de reconocimiento de derechos.
lo mismo lo que planteaba Andrea del artículo 80, ahora bueno, todo eso, Código Civil y Comercial, artículo 80, Ley de Salud Mental, reproducción médica asistida, identidad de género, matrimonio, ahora se vienen los debates del cupo trans, esperemos, bueno, todo eso cómo se traduce en la vida cotidiana, ¿no? Como dice un amigo, conquistamos el derecho al matrimonio, seguimos luchando por el derecho al noviazgo. Una libreta del mismo color no quiere decir que en la calle de la mano con nuestra pareja la pasemos bien. Que no sigamos escuchando algún maricón, trolo, puto, vos qué te pasa, tortillera, torta, traba, trabuco. Digo, un documento que reconoce una identidad de género sin requisitos, en un tiempo relativamente razonable, con una aplicación en general en la mayoría del país, sin mayores inconvenientes, en épocas de cotidianeidad, digo, ¿no? Ahora tal vez la pandemia puede alterar un poco algunas cosas, pero en general no ha habido mayores inconvenientes para el reconocimiento registral de las personas trans, y sin embargo, ni siquiera el propio derecho a la salud integral que está expreso en la Ley de Identidad de Género es una realidad en las 24 provincias de Argentina. O sea, tenemos un problema para trasladar la igualdad legal a la igualdad real, y tenemos un problema también para que las leyes se cumplan. Tenemos en el 2012 la Ley de Identidad de Género, el acceso a la salud integral. En el 2015 el decreto del exministro nacional Goyán, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, detallando qué decía, qué significaba el acceso a la salud integral trans, y les animo a ver, no digo este año de pandemia, les animo a ver en diciembre de 2019 en cuántas provincias había acceso relativamente, una cobertura relativamente razonable a las terapias hormonales para las personas trans que así lo decidieran, en cuántas provincias se podían realizar algunas operaciones en el marco de la ley. Nada, poco y nada, muy poquito, algunas. Bueno, yo no voy a hablar de Santa Fe porque me toca en la general, porque me tocó a mí implementar eso, pero digo, en líneas generales, lo pienso como comunidad, como sociedad. Entonces me parece que ahí hay un camino a recorrer que es muy importante, que tiene que ver con las políticas públicas, con las acciones afirmativas, y que tiene que ver con un cambio cultural profundo, con el cual conspiran los discursos de odio, que después van a terminar indefectiblemente en un crimen de odio, o en actitudes de odio, o en situaciones de odio. Digo, el discurso de odio no es inocuo. No es inocuo que Bolsonaro diga, no tenemos que ser un país de maricones. No es inocuo. No es que me ofendiste, que como maricón, si yo soy, a mí no se me nota. ¿Qué es ser maricón? Yo soy gay, pero soy bien machito. Esto, bueno, se ve mucho hablando de lo que hablaba Lucas en las redes, ¿no? En los sitios de ligue. No afeminado, no pluma, no femenino, no. Bueno, querido, que elegir del catálogo a Ricky Martin y llevártelo. Todos quisieran, yo quisiera ser el padre de los hijos de Ricky Martin, pero ese es mi caso personal. Pero, digo, hay como una cuestión donde el discurso de odio, nosotros acá en Argentina tal vez lo empezamos a ver un poquitito más fuerte a partir del debate el primer debate por el derecho al aborto en el año 2018, con la emergencia más fuerte de los movimientos de Con mi hijo no te metas, de la ESI. Digo, ¿qué piensa ese niño, esa niña, ese niño trans, no binario, y de golpe escucha Con mi hijo no te metas, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva? Hace un tiempo, no tanto, leía un tuit de un activista, un varón trans activista que decía, yo a los 3 años no sabía lo que era un pene, pero sí sabía que era un varón. Entonces digo, ¿qué es eso de que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, y la ideología de género? ¿Qué subvierte la ideología de género? ¿Quién conoce su propia identidad? ¿Quién sabe quién uno es? ¿Quién una es? ¿Quién un es? Mejor que uno, une. Sí, de eso se trata la identidad. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es forzar un rótulo para un género sobre nuestra propia construcción identitaria, en la cual no tenemos idea, porque no nacemos con el chip de que pene es varón, vagina es mujer, que varón es fútbol, es celeste, no sé qué, los autitos de carrera, y que mujer va a ser tal cual, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera el desafío que se nos plantea a nosotros como sociedad, pero creo que es un desafío regional, es empezar a articular y a construir un discurso contra la hegemonía del discurso de odio, que es el discurso que hoy es hegemónico en la región. No es hegemónico el discurso igualitario en la región.
Hay avances, hay legislación, hay la opinión consultiva de la Corte Interamericana, hay esfuerzos de los gobiernos, no es la realidad de todos los países de la región. Y no es la realidad ni siquiera dentro de nuestros propios países, donde tal vez quizá quienes activamos nos movemos en ciertos circuitos donde nos hablamos a nosotros mismos y nos parece que está todo bien, y dice, pero ¿cómo un padre no va a comprender que su hija es trans o no binaria y se lo está planteando y cómo no la acompaña? ¡Qué crueldad! Bueno, es la vida real. Entonces me parece que como colectivo tenemos si queremos considerarnos un colectivo, yo soy colectivista, así que creo en el sentido de constituirnos como colectivo dentro de nuestras diferencias, de nuestras disidencias, de nuestras diversidades, de nuestras distintas formas de ver la vida, pero me parece que hay un criterio de odio, de exclusión, de discriminación, que tiene que ver con el cis heteropatriarcado, que tiene que ver con la heteronorma, que tiene que ver con la cis heteronorma, que creo que nos atraviesa en común, y me parece que es importante que podamos empezar a aprovechar estos espacios para construir un discurso contrahegemónico que tenga que ver con desmontar esas mentiras, desmontar esas falacias y desmontar el discurso de odio. Lamentablemente, personas con mucho poder hoy expresan ese discurso de odio. Se escuchan mucho más, les puedo asegurar que se escucha mucho más Bolsonaro diciendo no queremos ser un país de maricones, que nosotros acá en este Zoom diciendo queremos construir una sociedad donde haya espacio para todos, que no a la exclusión, veamos interseccionalmente, hagamos efectivas las leyes. Entonces, me parece que tenemos que trabajar un poco más en eso, porque creo que en algún momento, y esto digo, lo hago a título personal, como una autocrítica personal de participar en ámbitos nacionales, regionales, y yo creo que en algún momento sí logramos construir en algún momento político de la región un discurso que hablaba de igualdad, que hablaba de derechos, que hablaba de inclusión, que hablaba de no discriminación, y sobre ese discurso que estábamos construyendo, sobre ese relato igualitario que estábamos instalando, estos sectores aprendieron. Y estos sectores tienen más financiamiento, más organización, les importan menos las diferencias porque tienen el objetivo claro. Lo vemos ahora, bueno, ayer se presentó el proyecto de legalización del aborto, que espero que antes de fin de año, primeros meses de año, viene sea ley, pero ya está ahí todo, ya vimos como en 2 minutos se organizaron rápidamente. Ya tenemos marcha celeste para no sé qué día de noviembre, ya tenemos a Amalia Granata y compañía hablando por toda la red, diciendo barbaridades, porque van a matar a los niños y a los 13 años vas a poder ir a abortar y entonces te vas a convertir en asesina. Entonces, bueno, estos discursos calan y me parece que nosotros tenemos que lograr construir ese contradiscurso, resistencias que vemos en la implementación de la educación sexual integral, que es muy vaga y muy pobre en general en la mayoría de las provincias. También, bueno, nuestro sistema constitucional no ayuda, la descentralización de la educación a las provincias y de la salud, justamente en educación sexual integral y en salud trans, no ayudan, porque sabemos que a veces desde la voluntad de un gobierno nacional se puede ordenar un poco más y se pueden orientar un poco más algunas cuestiones, pero bueno, ahora cada provincia, o sea, digamos, hay lineamientos muy abiertos y cada provincia hace lo que le parece y tenemos 24 estrategias distintas que evidentemente, dependiendo del lugar, llegan o no llegan. Por eso me parece que ahí nosotros tenemos algo para decir y algo para aportar, que tiene que ver con que a nosotros no nos dividen los límites de las provincias, ni nos dividen las fronteras de los países, ¿no? Hay una identidad común regionalmente construida y que me parece que sobre esa identidad común, sobre ese sentir de espacios comunes, tenemos que poder construir este discurso contrahegemónico. El otro tema que me parece importante, lo mencionó Lucas y creo que Andrea también, el tema de, bueno, crímenes de odio obviamente. Digo, tenemos un ejemplo claro hace poquitos días, el caso de Enzo Aguirre, cómo se jugaron, digamos, dentro del propio colectivo, incluso planteando, y ahí vamos a la interseccionalidad o a las distintas formas de percibirlo, se juega esto de, no, bueno, le quisieron robar. No, bueno, ustedes se quejan de todo es crimen de odio, ¿no? Y digo, y creo que esto lo dijo recién Andrea, digo, una persona de un colectivo históricamente vulnerado, discriminado, marginalizado, asesinado,
1 más 1, 2, sigue siendo la matemática casi la única ciencia exacta del mundo. Entonces presupongamos el crimen de odio y después vemos otras consideraciones. Ahora, si ni siquiera lo ponemos sobre la mesa, la investigación va para otro lado. Entonces, bueno, hay un accionario, hay un modus operandi, hay un móvil, hay una metodología, hay una víctima que forma parte en el campo de la interseccionalidad, joven, provinciano, maricón y trabajador sexual. Entonces digo, y pobre si querés, porque no conozco las circunstancias en las cuales Enzo llegó desde Corrientes a Buenos Aires, pero seguramente será muy similar a la historia de tantas personas que llegan a las grandes ciudades para poder vivir abiertamente una vida que tal vez en sus lugares de origen no viven. Y yo pude ver cómo, si bien es cierto que en un inicio la comunidad homosexual argentina salió rápidamente a hablar del crimen de odio, vi cómo se dieron debates donde incluso en algún momento se invocó a la familia de Enzo, que decía, no pongan fotos, no lo nombren, no digan que era trabajador sexual. Digo, bueno, yo por eso digo, no conozco y me corro del caso de Enzo. Digo, ¿cuántas familias que tienen miembros que son víctimas de crímenes de odio, después silencian esos crímenes de odio para no cargar con la vergüenza de haber tenido una hija traba? ¿Qué sabemos de las familias de las víctimas trans? ¿Qué sabemos de la familia? ¿Apareció alguna familia a reclamar el cuerpo? Quienes hemos acompañado y acompañamos a la comunidad trans hace años, sabemos, y hemos estado en los entierros de muchas de nuestras compañeras, sabemos que en la mayoría de los casos las familias no aparecen, ni siquiera a reconocer el cuerpo, que los cuerpos los terminan reconociendo sus compañeras de esquina, sus compañeras de barrio. Entonces, hay digamos, este caso de Enzo pone sobre la mesa un montón de cuestiones vinculadas a los crímenes de odio. ¿Cómo los asumimos como comunidad? ¿Cómo los asumen los operadores de justicia? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué es lo que interesa de que Enzo era, digamos, es importante visibilizar que Enzo era gay y trabajador sexual? Porque eso nos permite colocar el tema del crimen de odio. Es morbo, a la familia le molesta, bueno, a sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, de kilómetro cero, de las páginas de trabajadores sexuales, etcétera, parece que no, porque han salido incluso con una campaña a visibilizar y exigir justicia. Entonces, revictimizamos a las víctimas. Entonces me parece que hay como un montón de debates que dar, y me parece interesante, y con esto cierro, que este debate se dé en este ámbito. Porque, digamos, seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora son estudiantes de Derecho, o están avanzados, o ya se han recibido, pero están vinculados al mundo del derecho. Y la justicia es uno de los ámbitos en los cuales más nos ha costado y nos sigue costando incorporar la perspectiva de género y diversidad sexual. Nos cansamos de leer fallos judiciales de femicidio, ya no digo femicidio trans, que lo trajo a colación Andrea, digo, eso ya sería casi una exquisitez para algún sector de la justicia. Te hablo de femicidios, de tipos que están en la puerta de la casa de la ex mujer con un bidón de nafta, y hasta que no se cruza y la prende fuego, la justicia no observa. Y esto lo menciono porque fue un caso que ocurrió acá en Santa Fe hace unos años. 4 días con un bidón de nafta en la puerta de la casa. Y un día apareció quemada la mina. Y sí, y si la mina llamaba al 911, llamaba a la fiscalía, dice, tengo a mi ex marido con un bidón de nafta en la puerta de casa. Y no, bueno, pero si no hay agresión directa, le dijo algo, y no, pero si no hay acercamiento, pero está enfrente con el bidón, lo veo acá, me está amenazando con el bidón. No, bueno, hasta que no agarre el fósforo en la mano no nos llame. Entonces digo, hay mucho que revisar y hay mucho que desmontar. Y yo como soy profundamente optimista, siempre tengo enorme expectativa en que las nuevas generaciones, en que quienes se están formando en esta cotidianeidad, donde nuestros derechos con dificultad, pero ya los estamos ejerciendo, donde hay una generación nativa igualitaria que se crió, se educó y se está educando con derechos ya conquistados, a las cuales tal vez explicarles identidad de género, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, al menos en algunos segmentos ya es como parte del pasado. Dice, pero ¿cómo yo tengo un compañero trans en la escuela? O tengo una compañera trans, tengo una prima trans. Pero ¿cómo si mis tíos se casaron? Si mis tías tuvieron hijos. Digo, ya es parte del paisaje, ¿no? Y esto empieza a ser más cotidiano. Entonces tengo la idea de que efectivamente el ejercicio cotidiano que hacemos de estas leyes transforma la realidad, tiene una acción pedagógica, y que de alguna manera lo vamos llevando a cada ámbito, ¿no? Entonces,
seguramente quienes hoy están estudiando Derecho, quienes nos están acompañando en esta charla, tengan muchas más herramientas para, llegado el caso, desde el lugar en que les toque actuar en el ámbito de la justicia, efectivamente puedan incorporar la perspectiva de género y de diversidad en su práctica cotidiana, como operadores de justicia, como profesionales independientes, como docentes, como miembros de los equipos de género, igualdad, diversidad de las distintas universidades, como decanos, decanes, rectores, ¿no? Ya van a llegar. Rector Lucas, no sé qué estudias, pero vos podés ser decano tranquilamente en breve. Y no sé si estudias algo en la universidad, si estudias, ahí va. Una vez que te recibas, a la rosca para ser decano trans, y trans no binario. Y nada, me parece que es importante pensar un poquitito eso y seguir tejiendo alianzas como para desde una perspectiva activista aportar a que estas leyes que son tan importantes sean una posibilidad concreta de ejercicio cotidiano y de alguna manera podamos revertir algunos discursos que circulan. Y no quiero omitir, y con esto cierro, que fuimos víctimas recién de un ataque homo, lesbo, bi, trans, no binaria y odiante, ¿no? Digo, y esto el otro día hicimos una reunión con una diputada de Santa Fe que es la autora del proyecto de educación sexual integral para la policía y nos pasó lo mismo. Se nos metieron unos brasileros, que no sé si serán brasileros, deben ser unos trolls, bots o qué yo, pero en portugués nos pasaban música y acá también con discursos de odio. Entonces, el odio está en el aire y lo que tenemos que hacer es dispersarlo, despejarlo y construir realmente un discurso, una discursiva y un relato, pero que sea una realidad social que efectivamente nos permita promover vidas libres de violencia, libres de odio, libres de discriminación, más libres, más felices y más autónomas. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Esteban. La verdad que creo que se dijeron un montonazo de cosas. Está buenísimo. Para un poco resumir y con lo que me quedo, creo que es fundamental resaltar, ¿no? Bueno, Lucas empezaba con lo importante, ¿no? De las diferentes identidades y subjetividades y ahí cómo expresar y vivir libremente también lo que es el goce, la sexualidad y la identidad de poder mostrarlo, y eso en la diversidad de ámbitos y sobre todo con las diferentes interseccionalidades, que creo que se mencionó un montón la palabra interseccional. Bueno, como feminista interseccional en mi salsa cuando se menciona tanto esa palabra, porque la verdad que es la base de todo, como un enfoque realmente para que nadie quede afuera, ¿no? Para que todos, todas y todes puedan tener en cuenta, sobre todo para que llegue la legislación, para que lleguen las políticas públicas, ¿no? Y para que se piensen dentro de estas subjetividades y estas identidades que existen, ¿no? Y también después la importancia que remarcaba Andrea de el acceso a la justicia, de cómo repensar la justicia misma y no de quienes nosotros, quienes estudiamos tanto derecho, quienes incidimos, o quienes hacemos activismo y militamos, me gustó lo que dijiste, Andrea, de animarnos, ¿no? A repensarlo y de que no hay límites y de que el derecho justamente es una interpretación siempre en un marco de derechos humanos, de progresividad, de conquista de derecho y ampliación de derechos sobre todo, me parece fundamental. Y bueno, lo que todos también mencionaban, y ahí Esteban lo marcaba muy bien, cómo si hay una organización por un lado, también hay respuesta por el otro, ¿no? Lamentablemente no somos ajenos a que tanto yo creo que a nivel mundial hay una tendencia, y sobre todo también Latinoamérica, de virar hacia ciertos sectores más extremistas de derecha, conservaduristas, eclesiásticos, ¿no? Donde hay que tener mucho cuidado, que, como bien decía Esteban, como en 2018 nosotros pudimos empujar una ley de la IBE, asimismo también una respuesta muy dura y organizada que tuvo como consecuencia el resurgimiento, creo que antes yo por lo menos no lo había visto, el de con mis hijos no te metas, de toda esa ideología y supuesto adoctrinamiento de género. Creo que hay que tener muchísimo cuidado y está buenísimo que la tematicemos todo, ¿no? Como si bien tenemos legislación y somos de una manera no pioneros como país, también hay que tener muchísimo cuidado con la regresión que se están dando en diferentes ámbitos, también la figura de travesticidio que mencionaba Andrea, ¿no? De que hay un fallo, que de repente eso no siguió avanzando y que ciertas conquistas se están volviendo a poner en cuestión, y es fundamental
que no solamente se abre eso, sino que ahora esta es la segunda parte de la que vamos a pasar, donde Esteban la verdad que ya aportó muchísimo eso de construir tanto un discurso contrahegemónico, pero también pensar, bueno, integralmente cuáles son las herramientas, cuáles son las respuestas o la organización que debemos encarar de una visión a futuro, de ya sea corto, mediano o largo plazo, pero que es fundamental, y es desde la identidad, ¿no? Desde lo colectivo, y Esteban lo mencionaba muy bien, así que ahora volvemos a hacer la palabra a Lucas. Recuerdo que si alguien quiere hacer, al final vamos a hacer una ronda de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo o hacer un comentario, y bueno, vamos a cerrar para quienes se animen y tengan ganas al final de habilitar la cámara. Recuerdo que vamos a estar haciendo un panuelazo virtual. Así que sí, un poco escucharles ahora nuevamente de cuál es su visión desde su subjetividad, experiencia, identidad y también trayectoria, obviamente, por eso están acá, son les especialistas de escucharles de cuál es su visión a futuro, qué es lo que falta. Bueno, a mí me parece que hay dos parámetros, yo siempre hablo un poco de estos dos parámetros, que son caminos, dos lugares o espacios o arenas. No me gusta decir mucho el término arenas, que es un término que utiliza mucho John Scott, una feminista historiadora, de cuáles son las arenas que todavía el feminismo y los movimientos LGBT, los distintos movimientos tienen que ir conquistando. Si el feminismo y los movimientos no se van es porque siguen arenas que tenemos que seguir conquistando. Y me parece que en un primer lugar, permitirnos también a repensar absolutamente todo y cualquier institución que se haya creado, incluso aquellas que dependen de los derechos humanos, ¿no? Yo pensaba mucho, hay algo que yo siempre problematizo, o siempre lo discutimos incluso dentro de Transargentinos, como por ejemplo, no sé, los principios de Yogyakarta, que son algo muy relevante para nuestra identidad de género y para nuestra, cómo se organizó y cómo se construyó los derechos humanos para personas LGBT en Argentina. Sigue, por ejemplo, pensando al sexo como una realidad biológica y al género como cultural, algo que para mí tiene 30 años de antigüedad, desde que salió el género en disputa, esa tipología me parece anticuada. Y pensar un poco más en, bueno, de cómo nuestras experiencias locales, travestis, trans, no binarias, pueden ayudar a reformular esos parámetros o esos pensamientos o esos límites que nos propone quizás el derecho internacional o el derecho local, y pensar un derecho que emana de esas colectividades, de esas experiencias colectivas, específicas y locales en nuestras coordenadas, porque muchas veces estas legislaciones que son progresistas y nos ayudan a recorrer un camino a defender nuestros derechos, también tienen muchos de estas implementaciones, incluso hasta un corte imperialista de otras coordenadas que quizás no responden a nuestras necesidades, a nuestras experiencias. A mí como identidad no binaria, que se siga defendiendo el sexo como una realidad biológica me parece una tontería, y me parece que justamente es seguir repensando y criticando hasta todos los espacios posibles. Y luego, el otro punto que siempre destaco y siempre lo hablo en mis redes sociales es de las alianzas estratégicas. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado también con las alianzas estratégicas que estamos teniendo como colectivo y como organizaciones, sobre en dónde nos localizamos y sobre qué feminismos y en qué personas nos vamos a acentuar y con quién vamos a charlar y a conformar estas comunidades estratégicas para tener políticas y para ampliar derechos, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en los sectores, por ejemplo, el feminismo más radicalizado, feminismos trans excluyentes, sobre cómo sus alianzas estratégicas siempre terminan siendo para sectores conservadores, para sectores incluso de la iglesia, y no me sorprendería que el día de mañana terminen aliándose con nuestros hijos no te metas, simplemente para expulsarlos o para dejarnos de la posibilidad de expandir nuestros derechos como personas trans, que es lo que está, por ejemplo, hoy en día pasando en España, que los sectores feministas radicales y trans excluyentes se alían con los sectores en contra de las leyes de identidad de género muy parecidas que imita España, que quiere imitar España a la ley argentina. Entonces, pensar en esos lugares, en qué posición del feminismo vamos a estar, ¿no? En cómo que el feminismo sea interseccional también tiene que ser un feminismo que se alíe con los movimientos LGBT, no uno que nos excluya, que nos entendamos feministas, no como una etiqueta o no como un eslogan o no como un buen mote para poner nuestro perfil de Instagram o nuestro perfil de Twitter, sino que nuestras prácticas, nuestras acciones, nuestras formas y perspectivas por default sean leídas como feministas, porque pertenecemos a este grupo y a este movimiento histórico que nos permite expandir los derechos de los sectores marginalizados y las personas más precarizadas, ¿no?
tanto desde el ámbito del género, desde la clase, de la raza, del sexo, de la identidad y de todas aquellas dimensiones que componen a una persona, ¿no? Y también la limitan. Entonces me parece que eso es interesante, de nuevo, repensar incluso estas instituciones que lamentablemente van a ser binarias y patriarcales, que no solamente alcanza con cambiar a las personas, que me parece que es fundamental y es principal. Pienso, por ejemplo, en la Corte que no quiere tener perspectiva de género, y Elizabeth el otro día salía a decir que no querían hacer la capacitación de la ley Micaela por la perspectiva de género, pero también pienso en cómo esas personas están en ese lugar por cómo la institución de la Corte es patriarcal, y la gente que tiene acceso a ella y quien puede llegar a ser un juez es patriarcal también por cómo está construida históricamente. Ir en contra de eso, y también también repensar, como dije, las alianzas estratégicas con sectores feministas, con sectores políticos, independientemente de las ideologías políticas, de que cada sector ideológico sea aquel que más quiera trabajar con estas identidades y más quiera luchar por la expansión de derechos. Que eso me parece que son los dos caminos necesarios a llevar adelante. Buenísimo, muchas gracias. Andrea, te cedemos la palabra. Bueno, gracias. Yo me gustaría retomar un poco unas cuestiones que planteó Esteban, que me parecen muy importantes, sobre todo bueno, partiendo de la base, tal vez haciendo también asumiendo un poco que tal vez esto puede ser un sesgo, pero que estando en la Facultad de Derecho haya una audiencia que está estudiando Derecho, o por lo menos relacionada al derecho. Y en este sentido, me parece muy interesante retomar el tema del desafío de qué tenemos que hacer con los discursos de odio, que todavía no hemos podido avanzar en mejores legislaciones internas, perdón el perro, internas, pero que las tenemos en el derecho. Vuelvo de vuelta a ese concepto tan básico de que lo tenemos en nuestra Constitución, tenemos a todos los tratados de derecho internacional que nos dan una gran libertad en toda su interpretación, porque tenemos que ir a ver también aquellos organismos que interpretan los artículos de cada uno de esos tratados, qué están diciendo que es ese derecho. Y también tenemos que ir a la jurisprudencia de los organismos multilaterales y regionales cuando llegan los casos de violaciones de derechos de personas LGBTIQ+, o en crímenes de odio respecto a esta cuestión. Obviamente que esto, para quienes conocen el derecho, entendemos que se colisiona con otro derecho muy importante como el de la libertad de expresión, ¿cierto? Pero bueno, ahí sabemos que podemos ir al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos al párrafo 5 y encontramos que no se puede amparar la libertad de expresión cuando se trata de un discurso de odio. Traigamos esto a la legislación acá, interna. Y si no está en la legislación, ustedes, desde los litigios estratégicos, ustedes, cuando tienen que atender a una persona que viene, un consultante, una persona que ha sufrido esto, lo tienen que tomar desde el derecho internacional y traerlo acá, porque así también como personas del derecho, o sea, desde nuestra función de abogados o desde en el Poder Judicial o donde nos toque nuestro lugar del derecho, podemos incidir en un cambio de legislación, podemos incidir en un cambio de jurisprudencia. Y esto es muy importante. Y también anímense a ocupar esos cargos y en esto le voy a decir sobre todo y específicamente a las personas LGBTIQ+ y a las mujeres que se identifican con esto, porque la verdad que cuando yo estudié de Derecho, hubo un solo profesor que dijo, bueno, voy a tratar de hablar más con las mujeres, porque bueno, obviamente no, ni hablar de lesbianas, porque la verdad que veo que son más cantidad que los hombres, así que en algún momento van a estar ocupando algún lugar, imagínense, pero las barbaridades que a mí me han dicho cuando yo estudiaba Derecho, e incluso después recibida, ¿no? De que tal vez tendría que haber ido al Poder Judicial para trabajar mediodía, porque eso iba más con las tareas de cuidado, son cosas tremendas que nos dicen,
Y que bueno, tenemos que agarrar todo eso y transformarlo en ocupar estos lugares en la justicia, en el derecho, en las facultades, cambiar las currículas de las facultades. Todos estos desafíos, estas charlas son sumamente importantes, los debates, como decía Esteban. Es importante que como sociedad tengamos la posibilidad de aprender a escucharnos y a debatir y entendernos en nuestras diferentes posiciones, y de ahí poder tomar el desafío de salir más fortalecidos y no al revés. Que esa es, digamos, la idea del debate, del pensar diferente, del tener una diferente posición, que es así como se van construyendo también el derecho. El derecho que llega realmente un poco tarde con los cambios sociales que ya se están produciendo como respuesta, pero vayamos a la jurisprudencia. Yo la verdad, muchos años más tarde, en todo mi trayecto de abogade, había algo que me reaburría, lo tengo que confesar, cuando estudiaba, que era los principios jurídicos. La verdad, los principios jurídicos del derecho me resultaban tan aburridos. La naturaleza jurídica del instituto era algo que quería realmente que no me lo tomaran, y yo decía, no, bueno, la verdad, les invito a repasar los principios del derecho, de cada una de las ramas del derecho, especialmente de los derechos humanos, porque en los principios encontramos la aplicación dinámica del derecho que puede llegar a cambiar la jurisprudencia y determinados sistemas cis heteropatriarcales que son totalmente opresores. Entonces creo que los desafíos están ahí, en poder deconstruir todas estas violencias y este sistema binario cis heteropatriarcal que está en todo el andamiaje de la justicia, y esto es muy importante para generar realmente cambios. Y también en animarnos a pensar, esto para cerrar, en el tema de los medios de comunicación también, en no generar estereotipos de género que reproduzcan ideologías de odio también, y ver de qué manera podemos comunicar diferente. Este fue, por ejemplo, un desafío que tomamos mucho desde AFDA, Familias Diversas, trabajando con la televisión y cambiando todas estas ideologías, que eso fue lo que trabajamos mucho, por ejemplo, en la novela 100 días para enamorarse, donde se vio que estereotipos de género positivos podían hacer un cambio total en la audiencia, y que todo ese mito de que la audiencia tiene que estar preparada, que la audiencia esto, que no puede ser un éxito, digo, bueno, no, se vio que esto no es así, que no es real, no hay que subestimar tampoco a la gente. Y después creo que hay muchas plataformas hoy que están creciendo mucho, que no estamos todavía desde el punto de vista de la legislación a la altura para abordarlas, como son las redes sociales, donde los discursos de odio son totalmente gratuitos, donde no hay ningún tipo de legislación, donde lo que comentaba Lucas, un influencer que piensa entonces de determinada manera, como por ejemplo, no me acuerdo el nombre del influencer que es argentina, pero está en España, pero sí me acuerdo de con lo que ella se hizo famosa, que es Eres una caca, tal vez ustedes la conocen. Bueno, toma su plataforma para hacer discursos de odio, y empieza a hablar con, por ejemplo, otra persona que está en Canadá sobre el tema de las identidades trans, y dicen así, lisa y llanamente, la persona que está en Canadá dice, ay, si esto yo lo dijera acá en Canadá, sería un crimen de odio, esto no lo podría decir. ¿Dónde lo está diciendo esa persona? En Canadá lo está diciendo. Ahora, vamos a estos nuevos territorios virtuales que parece que son, no sé, que no tienen legislación, no tienen nada. Pensemos qué está pasando en las redes sociales, pensemos, digo, desde todos los temas, ¿no? Como consumidores, cuando, por ejemplo, acá ustedes ven, hay una fantasía de que el influencer es una persona que la pegó. No la pegó, trabajó y laburó un montón, mide todo el día, hace un montón de cuestiones, no es real. Entonces hay que ir a legislar eso, porque después lo que está sucediendo, y ya vemos la tendencia que hay acá, es que
toman sus plataformas para impartir su ideología. ¿Está bien? ¿No está bien? Esto que decía Esteban, charlemos sobre estas cosas, de qué se puede hablar, qué no se puede hablar. Bueno, esto es muy importante, porque la verdad que alguien que hacía un producto feminista de pronto toma toda esa plataforma para ir en contra de un derecho humano, y bueno, hay que replantearse si merece o no una sanción, una cancelación, esa cuenta, porque está haciendo un discurso de odio desde su cuenta. Y esto lo vemos mucho acá. En Inglaterra, hace poco pasó que, por ejemplo, una influencer que era youtuber hizo dijo que era profesora de inglés y dijo que, por ejemplo, que iba a dar una clase de cómo era hablar bien en inglés de una manera que sonara inteligente, porque había regionalismos del inglés que no te hacían sonar muy inteligente. Bueno, con todo el tema del movimiento social que se dio durante COVID-19 por la violencia policial muy fuerte y como ustedes saben que el movimiento Black Lives Matter tomó una gran influencia, bueno, esto le costó por el movimiento social, por la condena social, no puede ser más influencer, no puede dar más clases de inglés. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa en Argentina todavía? Que yo entro a las redes sociales y todavía sigo escuchando cualquier cosa, y cualquier cosa es válida, hasta, no sé, engaños, no sé, en las compras, en todo, cualquier cosa. Entonces creo que también tenemos que rápidamente, una cosa que le ha pasado a nosotros desde el derecho es que siempre llegamos con un dinamismo un poco lento. Bueno, si ustedes quieren ser defensores de derechos humanos desde la abogacía, hay que llegar muy rápido a estas cuestiones. Lo que está pasando, y tenemos el derecho, no hace falta una legislación interna. Empecemos, o sea, digo, sí, por supuesto que hace falta, pero digo, ya podemos ir a tomarla desde las convenciones internacionales por la Constitución Nacional para que después hagamos una incidencia para que eso esté legislado y realmente sean penadas estas personas y no se permitan los discursos de odio, porque los discursos de odio son aquellos que generan los crímenes de odio y no son inocentes. Ese dinero no es inocente. Toda esa gente está bancada por una ideología que es antiderechos humanos. Y esto lo dijo Esteban y hay que volverlo a decir cuantas veces sea necesaria. No hay inocencia ahí. Digamos, hay una estrategia que no solo es regional, sino que es global, porque viene desde el norte y para todos nuestros feminismos, transfeminismos, bueno, dejarlos en como lo están en este momento ametrallando, porque es la verdad. Pero bueno, se encuentran hoy con siempre, se van a encontrar con nuestro activismo y con nuevos estudiantes de derecho, próximos abogados que van a tomar el derecho para hacerlo más dinámico y un derecho para los derechos humanos. Así que para mí esos son los desafíos. Muchísimas gracias, creo que Andrea nos deja muchísimo para pensar y repensar sobre todo, ¿no? Me parece fundamental y bueno, ahora le cedemos la palabra a Esteban. No, brevísimo, porque la verdad que hay tantas cosas que me parece que nos llevamos un montón de cuestiones para reflexionar. Como desafío me parece que tiene que ver un poco con lo que planteaba Andrea recién de lograr dar respuesta a los crecientes discursos de odio en todo lo que tiene que ver con redes sociales, el mundo digital, como que eso va a un ritmo y en un circuito que muchas veces nos cuesta seguirles el paso, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy esos contenidos están a la mano de cualquier persona, mucho más que un contenido curricular de una escuela. Pienso en niños, niñas, o sea, a veces cuando pensamos en el odio, en la discriminación y en el prejuicio, esto no viene empaquetado en los cromosomas cuando nacemos, eso lo aprendemos. O sea, a discriminar también hay que desaprender, o sea, se aprende a discriminar y no es que vinimos discriminando, vinimos odiando, vinimos con prejuicio y entonces de alguna manera tenemos que
deconstruir eso, sino que también no venimos con eso. O sea, nadie nace discriminando, nadie nace odiando, nadie nace prejuicioso, prejuiciosa, prejuicioso. Eso lo aprendemos. Y hoy vemos cómo en un montón de temas, esto digo, haciendo un vínculo con los debates sobre la educación sexual integral, ¿no? Que a veces nos encontramos con directivos de escuelas que te dicen, no, pero estos contenidos, ¿cómo le voy a hablar a un niño, una niña, un niño de transexualidad, de personas trans? Y yo digo, señora, mis sobrinos de 7, 8 años tienen celular y ven ellos, ellas, ellas, esos contenidos, sin que usted les dé permiso, no se preocupe, no les tiene que dar permiso. Entonces, me parece que hay sobreabundancia de información, sobreabundancia de producción de información, que en la mayoría de los casos es fake, es odiante, refuerza estereotipos, que obviamente nada inocente. Puede ser que algunas personas terminen haciéndole el juego sin tener mucha idea, porque creo que incluso dentro de nuestro, cuando hablaba Andrea de los influencers, de les influencers, hay muchos que son de nuestro propio colectivo, ¿no? Que reproducen el clasismo, que reproducen la violencia, la gordofobia, bueno, o el gordo-odio, digo, y el homo, lesbo, trans, bi-odio, no menciono a nadie, pero digo, muchos tienen muchas horas ahora encima saltaron a la televisión, entonces les tenemos en ambos mundos, en lo más analógico que es la tele y en lo más digital, pero esos contenidos están ahí. Entonces, me parece que también se trata de aportar y ordenar, si se quiere, suena un poquito ahí medio centralismo democrático, medio soviético, ordenar, pero bueno, digo, ordenar un poco eso, porque esos contenidos están, y esos discursos están, entonces también, o podemos hacer de cuenta que no existen, y los ignoramos, y nos vamos a pegar un palo, porque digamos, tenemos que conocerlos, tenemos que saber qué se está diciendo, cómo llegan esos mensajes y cómo deconstruimos eso, ¿no? Cómo deseducamos en el odio, o sea, deseducamos el odio, deseducamos la discriminación y deseducamos el prejuicio y el estereotipo, y de alguna manera me parece que ese es un desafío importante, porque digamos, a veces pensamos respuestas analógicas para el mundo digital, ¿no? Y yo soy ferviente convencido de la ESI, creo que los espacios de escolarización siguen siendo espacios fundamentales, creo que ahí se juega mucho, pero también está pasando otra cosa en otro plano, y si no logramos registrarlo, estamos todo el tiempo compitiendo, ¿no? Compitiendo. Entonces nosotros vamos en la escuela, que es ese lugar aburrido, donde me quieren bajar línea de no sé qué, hablando de igualdad, de inclusión, de no discriminación, y después en el lugar donde me divierto, donde está todo, me cago de risa, es todo divertidísimo, y acá nadie me censura, bueno, escucho todo esto otro, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío bastante importante, lograr entender esa lógica, entrar en esa lógica, y desmontar y generar nuestros propios discursos. Esta tensión por supuesto que el marco convencional, legal, la libertad de expresión, el límite, en el discurso odiante, bueno, es un debate también que hay que dar en la sociedad, porque muchas veces incluso los comunicadores y las comunicadoras son las primeras que se paran de pata y dicen, digo, en el debate de la ley antidiscriminatoria había 2 temas centrales que en su momento trabaron, una de las últimas veces que estaba por salir en diputados, generaron ahí una barrera muy difícil. Uno era el tema de la carga dinámica de la prueba, que en el derecho hay mucha oposición a eso, y que ojalá que las nuevas generaciones no estén tan marcadas con eso. Y el otro era que se planteaban mecanismos en relación a medios de comunicación y a redes sociales. Entonces aparece rápido el tema de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, no, se pone en juego la libertad de expresión. Y finalmente, cuando ese niño, esa niña, ese niñe hostigado, discriminado, odiado en redes, denigrado, se quita la vida, y lo digo crudamente. ¿Cuál era el derecho que privilegia? Porque en general la sociedad es colisión de derechos, o sea, todos pensamos que los ricos piensan que tienen derecho a no pagar el impuesto a la riqueza, y alguien dice, no, usted tiene obligación de pagar el impuesto a la riqueza por una cuestión moral, ética, lo que sea. Digo, entonces, en esa disputa de derechos, ¿cuándo termina? Entonces me parece que
a veces esas discusiones socialmente son bastante más complicadas de dar, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros también es entender esas lógicas y meternos con otros discursos. 100 días fue una bomba, porque le dio una visibilidad a las transmasculinidades, y yo estaba en la gestión pública, y Maite vino a visitarnos acá a Rosario, y no podía caminar por la calle, porque aparte vino en el momento, y después salió con la remera de Santa Fe en la serie, y la gente decía, vos le pagaste para... Y digo, no, yo vino, pegó onda, generó buen vínculo con la gente, nos pidió una remera, se la puso en el programa. Digo, fue una bomba de visibilidad para las transmasculinidades. No que no hubieran existido, pero yo te muestro los números de cantidad de trámites por año, de trámites de identidad de género, varones y mujeres trans. Yo lo tengo 2012 a 2019 en Santa Fe, año por año. 2018 pega un tiro, un salto, y en 2019 hay más trámites de transmasculinidades en la sumatoria total, no todavía, pero en 2019 hubo más trámites de reconocimiento de transmasculinidades que transfeminidades o mujeres trans o feminidades trans. Entonces digo, ahí hubo una pegada de algo que llegó. Ahí logramos. Y fue con un discurso no contra nadie, sino planteándolo de un... Entonces, ese me parece que es el desafío, pensar las estrategias, volver a generar empatía, volver a generar un consenso social, volver a lograr que, digamos, que se nos escuche, porque hay mucho ruido. Entonces tenemos que lograr que se escuche nuestro discurso, nuestro relato, que es un relato que no va contra nadie, y que es un relato propositivo y de ampliación de derechos. Termino con esto. Cuando el día después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, nosotros teníamos el Congreso de la Federación, habíamos aprovechado, había venido toda la gente de todo el país, qué sé yo, y tuvimos un panel con Vilma Ibarra y con Silvia Burger, que estuvieron allí compartiendo, bueno, obviamente festejando, y Vilma dijo algo muy interesante. Vilma dice, este debate lo ganamos porque nos quedamos con las palabras lindas. Nosotros hablamos de amor, de derechos, de familia, de protección, de cariño, y del otro lado los sectores que se oponían hablaban del plan del demonio, del odio, de la destrucción, etc. Analicemos, digo, en ese momento logramos generar un movimiento que hizo que en Argentina se renombrara el matrimonio gay como matrimonio igualitario. Nació acá el matrimonio igualitario, ¿no? Como concepto, no como derecho los holandeses, los belgas, etc. Pero digo, acá nació como matrimonio igualitario, se empezó a llamar equal marriage, equalitarian marriage, matrimonio igualitario, y hoy en el mundo es matrimonio igualitario. Tuvo que ver con que logramos generar una identificación social con que esta causa que estábamos llevando adelante era una causa que impactaba positivamente en toda la sociedad, y que construía igualdad para todos, incluso para aquellos que no eran miembros de nuestro colectivo. Que esta ley nos hacía mejor a todos, y por eso era un matrimonio igualitario. Digo, si vemos los discursos más cercanos, digamos, discursos odiantes, ya no son del plan, hay algunos, me mandaron un meme que decía, el plan diabólico del aborto. Bueno, hay 3 que hablan, pero digo, no hablan del demonio, de la destrucción de la familia. ¿De qué hablan? ¿A quién vamos a salvar? A las 2 vidas. La mujer es amor, la mujer es maternidad, la mujer es vida, debe cuidar la vida que lleva adentro. Digo, nos corrieron un poquito el arco, ¿no? Hoy si vemos las palabras, que no son menores porque construyen un discurso público, muchas veces no es que vienen con un discurso odiante, o sea, no te vienen a decir, no, porque trans es una aberración del destino. Te dicen, hay una naturaleza, el amor de la familia, vos podés reencontrarte con vos mismo, reencontrarte con tu identidad. Lo decía hoy una diputada de Vox en España. Dice, bueno, en España ya no es una enfermedad la homosexualidad, pero esto impide que muchas personas homosexuales puedan hacer terapia y quizás se reencuentren con su identidad. ¿Con quién me reencuentro? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? Me discute la identidad. Entonces, me parece que tenemos que estar atentos, atentes a eso, porque las formas son mucho más sutiles, son igualmente odiantes y terminan teniendo el mismo efecto, porque en definitiva, como decía este compañero trans, yo a los 3 años sabía que era varón, pero no sabía lo que era el pene y la vulva. También en algún momento, incluso en un discurso que me puede sonar no tan agresivo, empiezo a encontrar que esta vida que siento que llevo no tiene tanto futuro afuera. Y me construyo mi propio odio, ¿no? Lo que antes llamaba la homofobia interiorizada.
ese homo, lesbo, trans, bi y no binario odio que nos construimos internamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy brevemente a modo de conclusión y ya nuevamente repitiendo para quienes quieran acompañarnos en este panuelazo, de que vayan teniendo a mano sus panuelos para la foto virtual final. Creo que la verdad celebrar el altísimo nivel de intercambio, de debate y de exposición que tuvimos, me parece que algo que me da mucha esperanza, y en el sentido de, creo que acá hay personas y en todos lados, y cada vez que estoy en estos espacios donde volvemos a tematizar todo lo que tenga que ver con nuestro colectivo, con la diversidad sexual e identitaria, la verdad es que hay personas, hay activistas, hay militantes con ganas, con convicción y con muchísimo compromiso sobre todo, y talento, de que más allá de que, como bien decíamos, hay sectores que atentan en contra de los derechos humanos a nivel general, yo quiero decirlo así. Sin embargo, creo que hay también una subestimación, porque la verdad que esto que decía Andrea, no lentamente pero seguro estamos llegando y estamos ocupando cada vez más espacios, y muy bien también la figura, ¿no?, que no es menor, que cuando hablamos de las mujeres, y a partir de ahí, ¿no?, también todas las identidades, las no binarias, feminidades y todo el colectivo también de la diversidad sexual identitaria, y de poder nombrarnos, ¿no?, y no tener vergüenza de decir, acá estamos siendo parte de esto, estamos construyendo esto, estamos ocupando espacios de poder y de decisión, y nosotros somos quienes somos, esta es nuestra identidad, y tenemos desde la legislación, organización, colectivo, que nos está acompañando, que nos respalda, y que no estamos solos, solas y soles, ¿no? Creo que genuinamente el colectivo, y que creo que es una fortaleza también, ¿no?, lo que decía Lucas de que estamos hablando del feminismo, esto de las alianzas, y que es estratégico, pero eso nos debe fortalecer, y por eso fijarnos con quién estamos tejiendo estas alianzas. Pero creo que hay un enfoque claro, celebro sobre todo, creo que en Argentina somos pioneros, ¿no?, y un ejemplo para el mundo de cómo esta organización feminista, este movimiento y también esta marea verde nos está acompañando, estamos creando y pudiendo tener conquistas, que realmente es histórico, estamos haciendo historia, y que efectivamente yo creo que le estamos subiendo la vara a toda la política y al activismo argentino, y por eso lo celebro. Así que ahora, quienes quieran ponerse el pañuelo o levantarlo así, para también reivindicar, ¿no?, y celebrar que pedimos y queremos efectivamente la aprobación del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, no solamente para las mujeres, sino que es muy importante para todos los cuerpos y todas las cuerpas gestantes, porque les no binarias, les chicos trans y todas las feminidades, y que no se identifican con mujeres, pero tienen útero y tienen capacidad de gestar, también es para nosotros y todo el colectivo. Así que sea ley. Muchísimas gracias. Y bueno, ya cederle nuevamente la palabra a Cris. Agradecer muchísimo, agradecer por estar acá justamente acompañándonos justo en un momento también que es de suma importancia, como sabemos, por el aborto legal, y que finalmente celebrar que se está presentando, y que sabemos que el colectivo de la diversidad sexual identitaria va a estar fervientemente acompañando esto, y estando en la calle donde debe estar acompañando, y que vamos a hacer historia efectivamente, y que esto recién arranca. Así que muchísimas gracias nuevamente, Esteban, Lucas y Andrea, y eso, Cris, te cedo la palabra y ya para el cierre final. Bueno, gracias Lau, gracias Esteban, Lucas, Andrea. La verdad es que, bueno, como siempre digo, yo fui una privilegiada, así que me encanta que sean ustedes los activistas, quienes han llevado la lucha hacia adelante, quienes han sufrido en las discriminaciones, en esto que hablaban de un sistema sumamente patriarcal, heterosis. Nada, agradecerles por estar acá, porque empecemos a romper esas barreras que tenemos, y obviamente que se hable de todo en la Facultad de Derecho es lo que más me llena de orgullo. Así que gracias, estamos construyendo obviamente una facultad y unos futuros operadores y profesionales con perspectiva de género y diversidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Lau, eternamente agradecida. Ojalá nos veamos en próximas actividades, y obviamente el año que viene, en noviembre, para seguir hablando de todo. Muchas, muchas gracias. Gracias.